Dios grande y todopoderoso, hacedor de maravillas, creador del cielo y de la tierra. A ese es que nosotros adoramos, a Él es que nosotros glorificamos, a Él exaltamos y en Él confiamos, Señor. Gracias te damos por tu presencia en medio nuestro. Hemos venido a escuchar tu voz. Háblanos a través de tu palabra. Penetra en cada corazón que te escucha en esta hora, que escucha tu palabra, Señor, y obra de manera especial. Porque te lo pido en el nombre del Señor, nombre que es sobre todo nombre, delante del cual, Señor, se doblará toda rodilla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, donde quiera. Reconocerán que tú eres el Señor, que tú eres el único y exclusivo Salvador, que sin ti nada somos y apartados de ti nada podemos hacer. En ti confiamos, Señor. Mira, Señor, cada situación en medio nuestro. Mira cada petición que hemos presentado durante toda la semana. Tú las conoces todas. Nosotros estamos esperando en ti, esperando un milagro, esperando tu favor inmerecido para con tu iglesia, para con cada uno de nosotros. Glorifícate, Señor, en medio nuestro de una manera especial, como solamente tú puedes hacerlo. Estamos en tus manos, Señor. En ti confiamos, Señor, en el nombre poderoso y maravilloso de Jesús, a quien damos la gloria, la honra y todo honor. Amén y amén, amén. Buscamos nuestras Biblias We're looking at our Bibles today. en Juan capítulo 6, Book of John and chapter 6 verso 5. and verse 5. Y la palabra del Señor dice: The word of the Lord reads, entonces Jesús, alzando los ojos y viendo que una gran multitud venía hacia él, dijo a Felipe: ¿dónde compraremos pan para que coman estos? Aleluya. Jesus therefore lifting up his eyes and seeing that a great multitude was coming to him, said to Philip, where are we to buy bread that these may eat? Hoy utilizaremos como base para el mensaje So today's message is based una historia que encontramos en el capítulo 6 del Evangelio de Juan. on a story that's found in that chapter 6 of the Gospel according to John. Dice ahí que después que Jesús sanó a aquel paralítico en Betesda, And the story takes place after Jesus healed a paralytic bath in Bethesda, en el capítulo 5 de Juan, which can be found in chapter 5 of John. dice la Biblia que Jesús fue al otro lado, al mar de Galilea. The Bible says that Jesus crossed the Sea of Galilee to the other side. A ese mar le llamaban el mar de Tiberias. That sea is also known as the Sea of Tiberias. Y le seguía una gran multitud. And a great multitude followed Jesus to the other side. Y la gente le seguía porque Jesús sanaba a los enfermos. And people were following Jesus because Jesus was healing the sick. No le seguían porque Él fuera el Salvador. They were not following him because he was the Savior. No le seguían porque fuera el Mesías prometido. They weren't following him because they believed he was the promised Messiah. Le seguían porque Él era el sanador de los enfermos. They followed him because he was the healer of the sick. La realidad es que Jesús no se agradaba de que le siguieran porque Él sanaba a gente. And so the reality was that Jesus wasn't necessarily pleased that Él people quería que confiaran en Él followed him because of his miracles. como Señor y Salvador. He would prefer that they would trust in him as their Lord and Savior. Y dice el verso 3 de esa porción bíblica And so in verse 3 of that scripture, que Jesús subió a un monte. it says that Jesus went up into a mountain Subió al monte con sus discípulos. with his disciples. Y allí en el monte, And in that mountain, yo me imagino, no lo dice así literalmente, the Bible doesn't say this explicitly, but I imagine yo me imagino que Jesús meditaba con sus discípulos, conversaba. that Jesus was having a conversation with his disciples. Muy probablemente estaban conversando en relación a la Pascua.
probably talking about the upcoming Passover, que era la fiesta más importante de los judíos the most important feast of the Hebrews, y se celebraba en esos días. and it was to take place in future days. En la Pascua el pueblo de Dios celebraba que Jesús o que Dios había liberado al pueblo de la esclavitud egipcia. And for that celebration, it was a remembrance of God's liberation of the Jews from the Egyptians. Así que no me estaría raro que ellos estuvieran conversando y meditando en lo que Dios había hecho en el pasado. So it wouldn't be strange for them speaking and meditating on what God had done in their past. Y mientras ahí meditaban allá en el monte, estaban los discípulos con Jesús. And as they were sitting and chatting away in the mountain with Jesus, Dice el verso 3 in verse 3 we see, que Jesús, más adelante, que Jesús levantó la vista. a little bit later, says that Jesus raised his sight, Y cuando Jesús levantó la vista, and then when he looked down upon the mountain, miró hacia abajo he saw, y vio esa gran multitud que venía hacia él. and he saw the great multitude walking towards him. Y aunque no lo dice ahí, And he doesn't say this specifically either. uno puede interpretar que Jesús se compadeció de aquella multitud. One can interpret and infer that Jesus felt compassion for that multitude. Jesús sabía que aquella multitud tenía hambre. He knew that that multitude was probably hungry. Él sabe todas las cosas. Remember, he knows all things. Él sabía que ellos tenían necesidad de comer. He knew that they were needed of food. Y yo quiero que tú sepas hoy, si no lo sabes, And I want you to know today, and if you don't know this, que el Señor sabe de qué tú tienes necesidad the Lord knows what you need antes de que tú abras tu boca. before you open your mouth. Muchas veces nosotros pensamos que tenemos necesidad de algo, Sometimes we think that we need something, pero nuestra verdadera necesidad no necesariamente es esa. but our true need is perhaps not that we're thinking. Pero el Señor sabe cuál es nuestra verdadera necesidad en un momento específico. On the other hand, the Lord does know what is our true need at every specific Y el moment. Señor sabía que aquella gente en ese momento And so the Lord knew that those people at that time tenían hambre. were hungry. Y entonces, dice la Biblia And the Bible continues then to record que Jesús le hace una pregunta a uno de sus discípulos que se llamaba Felipe, a uno de sus apóstoles. that Jesus then asked a question of one of the disciples, Philip. Le dice, ¿dónde compraremos pan para que estos coman? So he asked Philip, where are we to buy bread that these may eat? Mire, ¿dónde compraremos pan para que estos coman? Look again. Where are we to buy bread that these may eat? Jesús sabía Jesus knew que los discípulos no tenían dinero para comprar pan that the disciples did not have money to buy para toda aquella gente. all that bread for all those Así que people. dice la Escritura en esta porción bíblica And so the scripture says in this portion que esta pregunta that this question era una prueba para Felipe. was a test for Philip. Usted sabe que Jesús sabe todas las cosas. You know, Jesus knows everything. Y me llama la atención And so it calls my attention porque Felipe se colgó del examen que el Señor le dio. because Philip flunked the test that Jesus just posed to him. Y me llama la atención sobre todo And it also calls my attention porque Felipe acababa de venir con Jesús because Philip had just walked with Jesus de un estanque and they had come from the pool of donde el Bethesda Señor acababa de sanar a un paralítico where the Lord had just healed a paralytic que había estado en esa condición por 38 años. that they knew had been in that condition for 38 years. Lo acababa de ver lo que el Señor había hecho. Philip had just seen and witnessed that. Felipe So Philip había visto
had witnessed o había oído and had heard cómo el Señor acababa de sanar el hijo how the Lord had just healed the son de un hombre que era miembro de la corte de Herodes. of a man that was part of the court of Herod, the king. Felipe había estado presente Philip had been present en las bodas de Canaán at the Canaan weddings, y Felipe fue testigo and Philip was a witness de cómo el Señor convirtió un agua on how Jesus converted water en el mejor vino. in the best wine. ¿Qué pasó con Felipe? So what happened to Philip ¿Y qué pasa con nosotros muchas veces? and what happened to us many times? Lo que pasa, tratando de entender lo que está pasando, And trying to understand this dynamic, what's going on. es que a mí me da la impresión I have the impression que Felipe se olvidó de lo que el Señor había hecho. that Philip forgot about all what the Lord had Y done. muchas veces a nosotros nos pasa lo mismo. And many times we Hemos sido go through the testigos same thing. de que Dios ha hecho grandes cosas en medio nuestro. We had witnessed many marvels of the greatness of God in our lives. ¿Ha visto la mano de Dios usted cuando ha estado en una situación realmente difícil? Have you seen the hand of ¿Usted la ha God visto? doing something when you're in a ¿Verdad que sí? difficult situation? Cuando nos Have you encontramos seen it? nuevamente con una situación difícil, When we're facing a big challenge, como que no tenemos esperanza. and then we lose our hope. Como que se nos olvida lo que el Señor hizo en el pasado. We forget what the Lord did in the past for us. Mire, hermano, si Dios hizo algo en el pasado, Look, brothers, if God did something in lo the puede past for hacer en el you, presente He can do it again y in lo the puede hacer en present, el futuro. and He can do it again in your future. Por eso yo le puse a este mensaje This is why I call this message, que utilicemos las experiencias del pasado for us to use our past experience como esperanza para nuestro presente y para nuestro futuro. as our hope for our present and our future. La esperanza es lo que nosotros estamos esperando. To hope for something is to wait for something. Si Dios hizo algo en el pasado, espere que Dios haga algo en el presente So if y haga algo en God el did futuro. something in your past, wait Espérelo. for God to do something in the present and in your future. Los otros días una persona me dijo, pastor, The other day somebody came to me and said, Pastor, está pasando esto, this is going on. sorprendida. Surprise. Y yo le dije, pero no estábamos orando por eso. Weren't we praying for that? A veces los hermanos oran y piden la oración para que ocurra algo. Sometimes we have brothers that ask for prayer for something, Y cuando ocurre dicen, ¿qué está pasando? and when that thing takes place, then Lo they único ask que está themselves, pasando es que "What's nuestro going Dios on? está en acción porque nosotros clamamos a Él What's y Él dice, clama a mí happening- y yo te responderé. What's Eso es todo lo que happening está is that pasando. God is answering your prayer because He said, ask me and I will respond to you." Pero entonces en ese diálogo And so in that dialogue between Jesus and entra a Philip, escena Andrés, hermano de Simón Pedro. we have another disciple joining, Andrew, brother of Simon Peter. Es interesante, ¿verdad? Porque Andrés entonces And so it's interesting too because Andrew dice en el verso 9, answers and says, and you can see that in chapter dice que hay un verse muchacho 9, que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. and he answers Jesus, "There's a boy here who has 5 barley loaves and 2 fish. Pero ¿qué es eso para tanta gente? But what are these among so many?" Mire la pregunta que el Señor le hizo la pregunta que el Señor le hizo a Felipe. So what was the question that the Lord asked Philip? ¿Dónde compraremos pan para que estos coman? Where are we to buy bread that these may Felipe le eat? contestó, Philip answered, 200 denarios de pan no les bastarán para que cada uno reciba un pedazo. 200 denarii worth of bread is not sufficient for them, O that sea, Felipe everyone dice, may receive even a little. no tenemos suficiente dinero
para Philip- comprar pan para tanta gente. Philip's answer basically is, we don't have money to buy all the bread that we need. Yo no sé si usted se da cuenta de lo que está pasando. I don't know if you realize what's going on. ¿Dónde compraremos pan para que coman estos? Where are we to buy bread so that these may eat? Y Felipe contesta, 200 denarios de pan no les bastarán para que cada uno reciba un pedazo. And Philip's answer is 200 denarii worth of bread is not sufficient for them, not even for a little bit. Felipe no le contestó la pregunta. Philip did not answer Jesus' Él question. no le preguntó cómo. Jesus didn't answer how we're going to Él le do it. preguntó dónde. Jesus asked, Le where? preguntó dónde compramos el pan. Where are we going to buy the bread? Y él le dijo, no tenemos suficiente chavo. And Philip answered, we don't Así have para enough ser money. claro. No le contestó la pregunta. He didn't answer the question. Entonces, vamos a ver lo que hizo Andrés. And let's pay attention to what Andrew did then. Aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. Le costó la pregunta. Mira, hay un muchacho que tiene 5 panes y 2 peces. Ese le Andrew contestó said- la pregunta, Andrés. Andrew said, there's a boy here who has 5 barley loaves and 2 fish. So Andrew did answer Pero le Jesus' puso un question. pero. Pero eso no es suficiente. But, he said a but. But Oiga, es que el that's not Señor enough. no le preguntó The Lord did not ask him si tenían suficiente. if they had enough. Or El they, Señor they lo could único find que le enough. preguntó The es simple dónde question compraremos was, el pan para tanta gente. where are we That's it. to buy the bread to feed all these people? A veces el Señor nos pregunta, ¿y qué tú necesitas que yo haga? Sometimes the Lord ¿Cuál es asks tu us, necesidad? what do you need me to do for you? Y What is nosotros your need? decimos, es que mi problema es muy grande. And our answer is, my ¿Sí o problem no? is too big. Es que mi problema es muy grande. My problem is too big. Oiga, si tu problema es bien grande, If your problem is that big, pues entonces hay que ponerlo en manos del Dios que es Then más que grande, you que really es todopoderoso y es el place it único que puede solucionar. in the Porque Él es God that is todopoderoso. the greatest ¿Verdad? and the only one that can give you a solution for that A problem. veces nos encontramos como Felipe y como Andrés, Sometimes we do like Philip and Andrew. haciendo, en vez de contestar la pregunta que el Señor nos hace, diciéndole, esto es imposible. Instead of answering God's question, our answer is, this is impossible. Así que hasta cierto punto también Andrés se colgó en la prueba. So Andrew also flunked his test. ¿Por qué? Porque él también había sido testigo de las cosas que el Why? Señor había hecho en el pasado. Andrew was also a witness of the Lord's miracles in the Le past. dijo, no tenemos suficiente. And Andrew said, we don't have enough. ¿Cuántas veces usted se ha encontrado diciendo, no tenemos suficiente? How many times have you said that to the Lord? We don't have enough. El Señor dice que estamos completos en su palabra, The Lord says that we are complete pero in usted His dice word. que no es suficiente. And then you tell him that, no, I'm not enough. El Señor dice que Él suple todas nuestras necesidades, The Lord says that He supplies all our needs. pero muchas veces decimos, no es suficiente. And many times we tell Him, this is not enough. Pero yo creo que es suficiente. But I believe it is ¿Usted sabe enough. por qué yo creo que es suficiente? You know why I believe it's enough? Porque el Señor dice que es suficiente. Because the Lord says it's Porque el enough. Señor no usa lo que tú no tienes. The Lord doesn't use what you don't El Señor have. usa lo que Él te da. He lo que uses tienes. what He has given to you, what you already have. El Señor te va a suplir con lo que te ha dado. And the Lord is going to supply what you need and what you have. Oiga, hermano, Listen, brothers. ante la negatividad de los discípulos, And so before this negativity, or Jesús vuelve a orar. in front of this negativity, Y le Jesus dice, sienten a todo el mundo. prays again and speaks to them and says, tell everybody to sit down on the lawn. A los discípulos le faltó fe. The disciples were lacking of faith at that moment. Le faltó fe porque después de haber visto tantos milagros y prodigios, They were lacking faith because after witnessing so many miracles, yo pienso, es mi opinión, I think, this is my opinion, que ellos pudieron haber dicho, could have answered, Señor, Lord, nosotros no tenemos dinero. we don't have money. Señor, ahí hay 2 panes Lord, o we found
5 panes y 2 peces. We found somebody that has 5 pieces of bread and 2 Pero fish. pudieron haber dicho, pero tú And then say, convertiste el agua en vino. but since you turned the water into wine, Mira cómo están las piedras aquí, Señor, que tú las puedes convertir en bistec. look at, Ellos pudieron haber look at dicho all eso. these stones here. You can turn all these into steaks. A mí se me hubiera ocurrido, se me ocurrió cuando oía la escritura, cuando leía. That's what came to my mind when I was reading this scripture. Ellos le pudieron haber dicho, Señor, mira cómo está el bistec aquí. They could have said to the Lord, Lord, we have lots of steak around us. Dios podía convertir las piedras en bistec. Jesus could have turned all those stones En into carne. steaks, in meat, En pan. in bread. Había hecho llover del cielo pan. Hadn't God made bread come down from heaven? Ellos sabían esas historias. They knew those stories. Ojalá salgamos de aquí pensando que de alguna manera Dios va a proveer todo lo que nosotros necesitamos, como lo ha hecho en el pasado, lo hará en el presente y lo hará en el futuro. And Nada so- nos faltará. So we need to think that way. Anything we need, He will provide the same way He has done in the past. Pero ellos al contrario decían, no But tenemos in suficiente. this case, the answer was no, we don't have enough. Ojalá que salgamos con una mentalidad I en el hope día de hoy that we leave this place with a different mindset, de que tenemos lo que necesitamos. and we have what we need. Las pruebas, Our tests and trials, mire, las pruebas son eventos Look. que Dios permite our trials are events that God allows para hacernos crecer espiritualmente. so that we can grow spiritually. No son para castigarnos, It's not to punish us. es para crecer. They're meant to Son give us para growth, madurar. to Son mature, para poner nuestra confianza en Él. so that we can continue to Son place para our trust in enfedecer. Him. Yo no veo nada, pero tú has dicho que tú vas a They proveer. are so Yo that we espero can en ti. answer Him. I don't see the answer, but you will provide it. Mira, hermano, Look, brothers, en el verso 10, in verse 10, el Señor manda a recostar a todo el mundo. Acuesten a todo el mundo. Jesus orders everybody to lie down. Y dice la Biblia que se recostaron como 5,000 personas. And the Bible records that 5,000 men were counted. Y dice que Jesús tomó los 5 panes And it says that Jesus took the 5 loaves of bread y los 2 peces and the 2 fish, y dice que los bendijo. and He blessed them. Y dijo, repártanle a la gente. And then He ordered the disciples Hermano, de to verdad, share. yo quiero que usted se the imagine bounty. ese espectáculo. I want you to imagine that scene. Usted repartiendo pan de una canasta You are given a basket and y you're saliendo pan, giving y away, pan y pan. and y the pan de la basket canasta. continues to give you bread. Usted repartiendo peces y saliendo peces y peces y peces y peces y no se And acabó. you serving fish, and bottomless basket of fish continues. Dice la Biblia The Bible says then que cuando se saciaron, that when everybody cuando was se llenaron, cuando completely estaban full, llenos, Jesús le dijo a los discípulos, everybody got completely filled. recojan los pedazos que sobran Then Jesus ordered, pick up any leftovers para que no se pierda nada. so that nothing is wasted. Este verso, y ya estoy, yo creo que terminando, sí, It's verse 12, and I'm almost done. nos enseña 2 cosas importantes que yo quiero que usted se lleve hoy. Has 2 teachings for us, for you to take home. Primero, Number 1, el Señor suple en the abundancia. Lord gives, and He gives abundantly. Dice cuando se saciaron, It says when they were no filled, se quedaron con hambre. nobody La stayed escritura hungry. dice, no he visto justo The scripture desamparado, says, I have ni su not seen descendencia a que just mendigue man abandoned, pan. nor Esa ha his sido la experiencia en mi vida.
Dios That has been the siempre experience in my ha life. suplido mis necesidades God has always given all of my needs y algunos caprichos. and some desires. La segunda cosa que aprendemos aquí en este The verso second lesson of that last verse, es que el Señor quiere the Lord wants us to que be, tú seas you un to buen administrador de lo que Él te da. a good manager for what He gives you. Recoged los pedazos que sobran para Pick que no up se pierda nada. All the leftovers, so nothing is wasted. Hay gente que cocina, a mí me da pena, Sometimes I get sad because there's people that just they cook, y como no comen comida recalentada, and because they don't like eating leftovers, botan montones de comida. ¿Usted los conoce? lots of food gets thrown away in the waste. ¿Qué You nos know people enseña la like palabra? this? But what does the word say? La palabra nos enseña que el Señor mandó a recoger todos los The panes. word says the dijo, para que Lord no se ordered pierda all the leftovers nada. to be picked up so that nothing would be wasted. Oiga, estoy casi terminando, pero mire esto. I'm almost done, but look at this. En estos días nos dieron un segundo estímulo. Nos dieron dinero. Recently, some of us received a second stimulus, more Y money. el propósito del gobierno And the purpose of the government es que usted vaya y lo gaste. is for Eso es lo que you ellos quieren. to go and spend it. Porque el That's the propósito purpose. es fomentar que la economía siga, mire, The goal is to Moviéndose. stimulate the economy so that it keeps moving. pero si usted es inteligente, But if you're smart, si usted es sabio, if you're wise, si usted es prudente, if you're prudent, si usted no necesita gastarlo, if you did not ¿Qué usted have a hace? need to spend it, usted lo guarda. what you should do, ¿Por qué? you save it. Porque nosotros no debemos vivir como el mundo vive. Why? Because we should not live like the world Nosotros lives. debemos ser, como dice la Escritura, We buenos must mayordomos de live, lo que tenemos. like the scripture says, good managers of what we have. Así que si yo puedo guardarlo, So if I can save it, si yo tengo un buen televisor, if I have a good TV, no voy y me compro otro. I won't say, no, let's go get a bigger one. Están escasos los televisores. Porque en Is Walmart there- se acabaron. TVs are actually scarce right now. ¿Tú sabes por qué? There's no TVs at Walmart. Porque You la know gente why? se volvió loco gastando el dinerito que le dieron. That second stimulus was all spent. on Oye, hay TV. que ser un buen mayordomo de lo que Dios nos da. We need to be good managers of what God Yo no gives. estoy diciendo que usted use el dinero pasando necesidad, que no lo use si está en una I'm necesidad. not telling you don't spend it if you need something. Pero mi papá decía, en paz descanse, My father used to say, God rest his soul, el dinero que botas hoy te hace falta mañana. the money you throw away today, Lo que tú you're gonna need botas it hoy tomorrow. te va a hacer falta mañana. what Lo you puedes throw escribir. away today, tomorrow you'll need it. Y no le echas la culpa a Dios And then we shouldn't blame God por tomorrow haber sido un mayordomo irresponsable. because we were bad managers of what he gave us. Sí, porque nosotros el problema muchas veces es que no, ay Dios, ¿por qué yo estoy pasando por esto y estoy pasando por Forget aquello? that, and then we say, God, why am I going through all this? You know, why am I in such deep Y need? muchas veces estamos pasando por esto, Sometimes we're going through por something aquello, or another porque no hemos escuchado, because no we hemos chose obedecido la not to dirección listen, de Dios not to obey para nuestras vidas. God's direction for our lives. El Señor quiere que nosotros vivamos vidas piadosas. God wants us to live lives No es que no te in pueda dar tu piety. gustito. Eso es lo que no lo que That estamos doesn't hablando. mean that you cannot have a good time from time to time, Pero el Señor quiere que seamos sabios but we need to be wise. en nuestra manera de vivir. God wants us to be wise. Porque como decía mi papá, As my father said, lo que votas hoy whatever you throw away te today, va a hacer falta mañana. you're going to need it tomorrow. Quizá usted ha pasado por esa experiencia. Yo he pasado, Maybe you've ¿Ha pasado gone por through esa that experiencia? experience. que lo que ha votado I hoy le ha have. hecho falta mañana. Have you ever done that? Wasted something today and then Lo later más on triste es you needed it.
que muchas veces botamos y no sembramos donde debemos sembrar. The sad part is sometimes we just waste away, throw it away, or we put seed where it doesn't Botamos belong. dinero en muchas cosas, And we throw away money at pero no things. sacamos, por ejemplo, nuestras diezmos y ofrendas para el Señor. And we forget to set aside our tithes and our Donde hay una offerings. promesa, donde el Señor dice Where there is a promise, where the Lord has promised, que el que da en su obra what you give to the work of the Lord. recibirá. Y uno no You lo will hace receive por it back. recibir, You don't do it because you're going to uno lo receive hace en back. obediencia, You do it in obedience. pero Dios bendice. But God blesses you. Dios bendice al dador alegre. God blesses the one Especialmente cuando uno lo that hace gives willingly con and alegría. joyfully. Cuando uno lo hace con gozo If para you que do la it with obra del joy, Señor siga prosperando. Because you want the work of the Lord to continue forward. ¿Se interesa a usted porque la obra del Señor tenga los Are recursos you para interested que siga prosperando? In the work of the Lord, to have the resources to continue forward? No sé, usted hágase esa pregunta y usted mismo se la contesta. That's a question for yourself. ¿O usted se acuerda cuando está pasando por una situación Or de you only remember about these when you're going through some Oiga, hermano. situation. La vida cristiana Listen, beloved, Christian life es un estilo de vida. is a lifestyle. O usted lo vive Either you live it o usted no lo vive. or you don't live it. O usted lo vive completo You do it o wholly usted no lo está viviendo. or you don't do it. Usted no lo puede vivir a media. It can't be done halfway. Yo te digo, a veces yo escucho personas y dicen, es que yo no puedo diezmar ni ofrendar porque es que no me da el dinero. Sometimes I hear people say, Oh, yo lo I oigo cannot, cada say, rato. I A cannot mí do me dan ganas de tithes and reír. offering because Me money acuerdo, doesn't last. me acuerdo que eso me lo dijo a mí una compañera de trabajo que era enfermera hace 30 años atrás, cuando I yo re- empezaba en el Evangelio. I remember a coworker said that to me one time. She was a Porque nurse. yo le dije eso, yo le dije, es que yo no puedo porque es que estoy descuadrado, yo no puedo hacer eso, es mucho dinero. I told her that. I said, I can't do that a 10% thing. I don't have enough money. Y ella me dijo, entonces su Dios es indiferente al mío. And then y she yo me told quedé. me, then Yo she me quedé told me, frío, así. then your God is different than mine. Porque en ese tiempo yo ganaba mucho dinero. And then I kind of step Entonces aside mi and- diezmo eran un montón de chavos. Yo dije, wow, ¿cómo es esto? because at the time I was earning a lot, so 10% ¿Cómo es esto? was Dije a yo. lot. And I said, I don't get this then. Y me acuerdo aquel día que me monté en mi carro. And I En mi auto, remember, carro, ¿cómo decimos? ¿Carro o auto? Cajo, porque nosotros somos de Puerto Rico. Bueno, yo soy de and Puerto I Rico. remember a Decimos story cajo. when one time En el auto. I got in my car Y el Espíritu de Dios and the Spirit of me God dijo a mi oído, spoke to my ear. ¿tú crees que yo no puedo suplirte a ti? Do you think I cannot give you what you need? Y usted sabe una cosa, ese día yo tomé la decisión, hace 30 años atrás, And so that day I made the decision over 30 years de ago, dar al Señor lo que es de Dios to give God what y He dar al commands, César lo que es del César. and then La realidad es give Caesar what's Caesar's. The que Dios reality se ha is glorificado that God has glorified Himself, y he tenido lo que nunca había esperado tener. and I have had Porque Dios what I da never hoped for, en abundancia. because God gives El back Dios de la Biblia es un abundantly. Dios de abundancia. God No es un is a Dios God de of abundance. escasez. Es un Dios de abundancia. He gives Confía en Él. abundantly. Ponga su confianza en Trust in Él. Him. Place your trust in Him. Mire, quiero concluir con lo siguiente. So I want to close with the following. El Señor usa las pruebas para que la fe en Él The Lord crezca. gives us trials so that our faith in Him grows. Cuando salimos de la prueba When we exit our y vemos lo trials que Dios ha hecho, and we see what God has done, decimos, wow, Dios es grande. we say, Porque lo hemos experimentado. God, you are Hemos truly visto lo big. que ha hecho. because we have lived through what He has done. Segundo, Number aprendemos two, que el Señor conoce lo que necesitamos we learn that God knows what we need, y se interesa en suplirlo. and He is Oiga, interested es que in se giving it to you. interesa en suplirlo. He is completely vested Aquella in giving it to multitud you. no tuvo que venir a decir, Señor, tenemos hambre.
That whole multitude didn't have to come to Cuando él Jesus vio and la say, multitud, él dijo, we're "Tienen hungry, hambre. feed us." He Vamos a darle saw the comida. multitude and he knew Y vamos a darle they were mucho. hungry. And he said, we're going to feed him, Hasta and we're que sean going to feed him saciados. so much that they're going to be full Hasta que no quieran más. until they say, no El more, Señor thank you. suple y suple en abundancia. The Lord gives abundantly. Tercero, Number 3, el Señor quiere que De- seamos buenos mayordomos the Lord wants us to be de lo que Él nos da. good managers of what he gives us. Yo no sé si tú eres de los cristianos I don't know if you're the type of Christian que siempre estás atrás, that's always ¿Usted los conoce? behind the 8 ball. You know que some of siempre those. están atrás, They're always behind. siempre están como dice un libro. They're ¿Cómo always, llego a final de mes? they're always like a Si book usted no tiene ese says. libro, no se lo ha leído, yo le recomiendo que usted lo busque y se lo lea, cómprelo. There's a book that's titled Es un libro I Never cristiano Make It to the End of the Month. de administración, de finanzas, de It's a good book. mayordomía cristiana. It's a good book for Se llama management, ¿Cómo llego a fin de mes? Christian base. How do I get ¿Cómo to the llego a end of fin the de month? mes? Porque así se pasa mucha gente. Ay, ¿cómo llego a fin de mes? Because there's a lot of people that Ay, ask ¿cómo that termino de question. pagar esto? How do Pago I get esto, to the pago end aquello. month? Usted no lo, oiga, usted I either no pay conoce. this or pay that. I cannot pay I do Lee ese both. libro, Get para the que- book. ese libro, Get the book and see how para it que vea el begins, fundamento bíblico de ese libro. so that you can learn the biblical foundation for it. Mi pueblo perece por falta de entendimiento, de My conocimiento. people Así die dice el Señor. because they lack knowledge. Dios no quiere que su pueblo And God does not esté en want his necesidad. people No hay razón to live in porque need Él las all the suple time. todas. There is no reason because he can supply them all. Pero muchas veces nuestras decisiones But many times our own decisions nos van llevando al hoyo, nos takes van us llevando a situaciones difíciles. the wrong way. Difíciles y difíciles. And then we end up in worse situations than where we were No before. acabamos de escuchar y obedecer. Because we ignore his voice Lo que and Dios we dice en su ignore his direction. Escuche lo que Dios le está diciendo. Listen to what God is telling you. Yo quiero que Dios los prospere. I want A todos y God cada to uno de prosper ustedes. you, every one of you. Pero la prosperidad comienza But that prosperity starts honrándolo a Él. by En honoring him. Si usted no honra a Dios primero en todo, If you don't honor yo God se lo first, digo hoy aquí hoy, I am telling you today here, usted no va a prosperar. you will not prosper. Porque Dios diseñó la iglesia God designed the church para que funcione de cierta manera. so that it works Y la according to his manera como will. funciona la iglesia And the way es that it is, poniéndolo a Él primero the way that works is en, for him to be first in all things. y usted va a ver And then you'll see la mano poderosa del the Señor powerful hand of God obrando de diferentes maneras. doing No all piense en kinds of dinero, things. Don't think about money. piense en una prosperidad integral. Think about an integral type of Quizá prosperity. usted no necesita dinero, Maybe you don't need money. You think you do. quizá usted necesita otra cosa. But what you need is some other thing. Pero cuando hacemos las cosas a la manera de Dios, When we do things according to what God wants, es como que usted le dice a Dios, it's as if you're saying, God, to yo quiero God, que tú te metas en esto I want you conmigo. to work with me on this. Y yo creo que tú seas el que ponga las cosas en su lugar. And I want you to order things. Yo voy a hacer mi parte. La otra te la entrego. I'll do what you ask of me. I'll do my part. Y The Dios va a rest, hacer. I leave to you. Yo llevo 30 y pico de años en el Evangelio, casi 40. I've been in the gospel for almost 40 years. Lo que le estoy diciendo a usted, What I'm telling you today, lo practico yo. I practice. Lo que le estoy diciendo a usted, que lo dice la Escritura, What I'm telling you here, which se lo enseñé a mis 3 hijas. is found in the scripture, Lo I que yo le taught to estoy diciendo a my usted, 3 daughters. se lo he enseñado a mis yernos. And I taught it to my Y les tengo sons-in-law. que decir And I have to tell que you, ellos son gente próspera. they are in Porque la prosperity. prosperidad comienza But that con prosperity poner a Dios
Start centro by de nuestra placing vida. God in the center Vamos a of orar. everything. Oramos. Let's pray. Padre eterno, príncipe Eternal de paz, Father hacedor de and Prince maravillas. of Peace, doer of Hemos marvels, predicado tu palabra. We have Tu preached palabra your es word. verdad. and your word is true. Nosotros lo sabemos. We know this, No solamente porque lo creemos, not only because we sino believe también it, porque lo hemos experimentado. but because we've lived it. Si hubiera alguien que nos escucha a través del internet, If anybody's listening to que está en us alguna necesidad, via the internet and has a en need, esta hora yo te pido que tú le reveles at this time I want you to reveal que to tú eres them la fuente de toda necesidad. that you are the foundation of all Que needs. lo primero que cada persona necesita That the first thing everybody needs es darte una oportunidad a ti is to give you an opportunity para que tú entres al corazón, so that you enter into their hearts. recibirte como Señor y Salvador So that they receive y you as dejar Lord que and tú Savior, dirijas su vida. and let them Y sabemos direct their lives. que todo cambiará. And then we know Sabemos que todo comienza de nuevo. we know that everything begins Sabemos anew, que la bendición de Dios se manifestará and that the blessing of God de will una manera poderosa in a y powerful way gloriosa para la in a honra glorious y way. gloria de tu nombre. for the honor and glory of Si your name. todavía no tienes a Cristo en tu corazón, If you still don't have Christ in your ahí heart, donde estás, recíbelo. whatever you are, receive Him. Y yo sé And I know que Él obrará en tu vida. that He will do the De work in manera your especial. life in a special En el nombre de Jesús. in the name of Jesus. Amen.